Buenos días, amadas hermanas. Nuevamente estamos hoy para estudiar nuestro libro de la autora Wendy Bello, Más allá de mi lista de oración, lo que nos enseñan las cartas de Pablo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este hombre maravilloso que tú utilizaste, un hombre que estaba en contra de ti, mi Señor, y lo convertiste en el gran apóstol que trabajó en tu obra a pesar de todas las circunstancias difíciles en las que vivió. Aún sufrió prisiones, azotes. eh, y Señor, lo utilizaste con gran poder para mostrarnos a través de sus cartas que enviaba a las iglesias cómo tú quieres que actuemos como creyentes. En este caso, cómo oremos. Te damos gracias, Señor, y te suplicamos que podamos eh, profundizar en el conocimiento tuyo para que tú, mi Señor, seas el que nos guíes en oración. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, quiero recordar en la página 3 de nuestro libro dice, ¿por qué no oramos? Una posible respuesta es que no sabemos exactamente cómo hacerlo. Quizá creemos que necesitamos cierto conocimiento previo o vocabulario específico, pero no necesitamos dominar todo el lenguaje bíblico ni el significado de conceptos teológicos profundos para acercarnos a Dios en oración. Todo creyente puede orar de manera sencilla y con sus propias palabras, con la certeza de que Dios lo escucha, porque Cristo en la cruz hizo posible que se nos abriera el camino con acceso directo a la presencia de Dios. Ignorar nuestra necesidad de Dios puede ser otra razón para no orar. Creemos que podemos manejar la vida por nuestra cuenta y solo corremos a orar en situaciones extremas. ¿Quién no lo ha hecho? Sin embargo, me atrevería a decir que la razón principal por la que no oramos como deberíamos es que en nuestras agendas no separamos tiempo para esta disciplina espiritual. Es ideal que encontremos un lugar donde oremos y nuestra atención no esté dividida con distracciones y otras cosas, igual que lo hacía Jesús. En Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario y allí oraba. En Lucas 5:16 dice, pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Quería recordar esto porque nos vamos a ir directamente a la porción del, que el Señor nos está mostrando a través de Pablo de la oración. Y la primera parte de esta oración es que Pablo ora por un mejor conocimiento de Dios. Voy a tomar nuestra Biblia y vamos a ir a Efesios 1. Y el versículo que vamos a estar analizando de la oración de Pablo es el 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. No vamos a salirnos de ese versículo, es el único que vamos a analizar por hoy. Entonces, ¿qué dice la autora al respecto? Dice así, como hemos dicho, era común que las cartas del mundo greco-romano incluyeran luego del saludo un reporte de oración o una expresión de gratitud hacia los dioses o a un dios específico. Pablo era parte de esa cultura y con frecuencia seguía este modelo en sus cartas, aunque de manera diferente. Si leemos todo el primer capítulo de Efesios, encontramos que luego del saludo inicial,
el apóstol escribe hermosas palabras de bendición y alabanza a Dios, que son los versículos 3 al 14, que como había dicho la semana pasada, sería bueno que se los leyeran, simplemente para que comprendan todas esas bendiciones que describe Pablo para luego él empezar a orar. Las razones para esta proclamación exuberante son varias. De la porción del 3 al 14, Dios es soberano, ha dado a Cristo como nuestro Redentor, ha escogido a los suyos desde la eternidad y para la eternidad, los ha adoptado, han sido sellados con el Espíritu Santo y les ha otorgado una herencia. Este es el fundamento sobre el cual Pablo ora, como lo hace en esta primera oración. Además, como suele hacerse en otras de sus cartas, el apóstol expresa mucha gratitud por la fe en el Señor Jesús que encuentra en los creyentes de Efesios, una fe que se traduce en amor. La gratitud de Pablo no era ocasional o fortuita, sino una práctica constante en su vida. Al mismo tiempo, esa gratitud lo motiva a interceder y elevar una oración a favor de estos hermanos de Éfeso. Pablo dirige su oración al Dios de nuestro Señor Jesucristo, poniendo énfasis en el Cristo encarnado y su identidad como Hijo de Dios, dirigiéndose al Padre de Gloria, es decir, la fuente de toda gloria. Con estas palabras busca reforzar a los efesios, dado su trasfondo pagano, y en el caso nuestro, dado nuestro trasfondo católico, quién es el objeto de la oración de los creyentes, y al mismo tiempo deja en claro que a través de Cristo que tenemos acceso directo a Dios. Nuestras oraciones no requieren de otro intermediario. Jesucristo desempeña ese rol e hizo posible el acceso directo al Padre de Gloria, de acuerdo con 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. La expresión el Padre de Gloria apunta a la grandeza de Dios y a su soberanía. Pablo ora al Dios que tiene todo bajo su control, quien ha escrito la historia, da órdenes al viento y crea el mundo de la nada solo con sus palabras. Pablo ora al Padre de Gloria y eso también constituye un recordatorio de que estar en gloria junto a Él es nuestro destino final, de acuerdo con Colosenses 3:4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, allá en el cielo. Ese es el Dios a quien Pablo oraba y a quien nosotros hoy oramos también. Entonces, ¿qué es importante de esta porción de la palabra? Repitamos el versículo. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. De Él. Entonces, Él quiere que nosotros tengamos un mayor conocimiento de Dios. Él intercede para que Dios les conceda un espíritu de sabiduría y revelación. Pero, ¿qué quiere decir con esto? ¿A qué se refiere el apóstol cuando habla de un espíritu con esas características? La lectura del original griego hace pensar que podría referirse a una disposición del corazón, pero el consenso general es que se trata de una referencia al Espíritu de Dios, el único que puede impartir tal sabiduría y revelación. No obstante, no perdamos de vista el porqué de la petición. La súplica de Pablo es que estos creyentes, mediante el Espíritu del Espíritu Santo, puedan llegar a un mejor conocimiento de Dios. Entonces, pensaba, aquí han nombrado algunos atributos de Dios, nombraron el de la sabiduría, el de la soberanía,
el Padre de Gloria, que apunta a la grandeza de Dios y su soberanía. Entonces, yo quería profundizar un poco sobre esto y me fui a un estudio bíblico de Paul Washer. Paul Washer es un predicador excelente. Él estuvo con su esposa en el ministerio en Perú, habla perfecto español y es un hombre muy profundo en el conocimiento de Cristo y en el conocimiento de Dios. Entonces hace este manual que se llama El único Dios verdadero. Allá se ve al revés, pero se llama El único Dios verdadero. Y entre sus atributos, él aquí hace una descripción de cada uno de los diferentes atributos de Dios. Y dice, entre sus atributos está que es un solo Dios, Dios es uno, Dios es espíritu, Dios es grande y perfecto. Entonces digo, grande y perfecto, acaban de hablar de la gloria de Dios y una cosa de esas es su grandeza. Entonces dice aquí, hay un solo Dios y Él solo es grande. Todos los demás seres y cosas son totalmente dependientes de su bondad y fuerza. Si tal es el caso para los hombres más estimados y aún ángeles, ¿cómo podemos atribuir grandeza a un ser u otra cosa que no sea Dios? Como el creador autoexistente e infinito, Él es infinitamente más exaltado que su creación dependiente y finita. El arcángel más fuerte no es más semejante a Dios que el gusano más pequeño. Dios es incomparable. Para los creyentes esta verdad es extremadamente importante. No hay grandes hombres o mujeres de Dios en las escrituras o en la historia de la iglesia. Solamente hay hombres y mujeres débiles, pecadores e infieles de un Dios grande y misericordioso. Y un versículo que describe la grandeza de Dios, Salmos 95, 3. Salmos 95. Dice, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Ay, Dios mío. Daniel 9:4. Daniel 9. 9:4. Dice así: y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Dios grande, grande, digno de ser temido. Dice este autor, Paul Washer, dice, la palabra temido proviene de la palabra hebrea yaré, que significa temer, reverenciar o asustarse. Aún la más pequeña revelación de la grandeza y santidad de Dios infunde asombro, reverencia y terror en las más grandes y espléndidas de sus criaturas, en este caso, Daniel. Dios es grande y por eso Él es digno de la más grande reverencia. ¿Cómo describe el Salmo 145 la grandeza de Dios? Miremoslo. Salmos 145. Salmo 145, 3. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Su grandeza es inescrutable. ¡Wow!
esa palabra voy a ponerla aquí en mi diccionario y vamos a continuar hablando de ese Dios maravilloso. Entonces, inescrutable. Busquemos la palabra inescrutable. Me toca traer el teclado porque lo tengo aquí al lado. Inescrutable, significado en la Biblia. Está pensando el computador. Pero mientras él piensa, vamos a continuar aquí con nuestro invitado Paul Washer. Porque no solamente hablamos de que Dios es grande, sino que Dios es, vámonos al libro nuevamente, que dice la autora, y dice aquí así, dice, la expresión el Padre de Gloria apunta a la grandeza de Dios y a su soberanía. Vamos a ver sobre soberanía. Entonces encontré la palabra inescrutable. Significa que algo es tan misterioso que los seres humanos no pueden comprenderlo o averiguarlo. Por ejemplo, se dice que los caminos de Dios son inescrutables porque los humanos no pueden entender por qué Dios decide hacer lo que hace. Y nosotros nos lo pasamos diciendo, ay Señor, pero ¿por qué? ¿Cómo se te ocurrió hacerme eso a mí? Así lo he dicho yo en mis oraciones, llorando y gritando. Pero precisamente Él es, su grandeza es inescrutable. Bueno, lo otro que dice es de la soberanía. Entonces, volviendo al libro de Paul Washer, la soberanía dice algo aquí sobre la soberanía. Eterno, inmutable, omnipotente, santo, veraz, verdadero, fiel, amor, creador y sustentador, Señor sobre todo, legislador. Caramba. Dios es Señor sobre todo. Las escrituras no solamente nos enseñan que Dios es creador y sustentador del universo, sino que también es el soberano Señor y Rey. Él reina sobre todas las criaturas, actividades y cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por su perfecta sabiduría, infinito poder y absoluta justicia. Él es libre de hacer todo según su propia voluntad y de hacerlo para su gloria y su placer. Lo que Él ha determinado, ningún poder de los cielos o de la tierra puede anular. Antes de comenzar él comenta, antes de comenzar el estudio de la soberanía de Dios, debemos considerar una doctrina que es absolutamente esencial para un entendimiento correcto de Dios, su supremacía. La palabra supremo se refiere a lo que es más alto en excelencia, rango o autoridad. La supremacía de Dios se refiere a su posición exaltada sobre toda la creación. La verdad de la supremacía de Dios tiene muchas importantes implicaciones. Con respecto a la persona de Dios, significa que Él es infinitamente más excelente que sus criaturas y de más infinito valor que todas sus criaturas juntas. Con respecto al lugar de Dios, significa que Él es exaltado sobre toda su creación y no tiene igual. Conforme al propósito de Dios, significa que Él es el centro de todas las cosas y las dirige hacia un gran propósito, su propia gloria. ¡Wow! Y nos la pasamos siempre preguntándole, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Y como preguntamos tanto, ¿pero por qué? Entonces continuamos con nuestras oraciones repetitivas
en lugar de centrarnos en esta tan preciosa del apóstol Pablo. La súplica de Pablo es que estos creyentes, mediante el Espíritu Santo, puedan llegar a un mejor conocimiento de Dios. Creo que esta oración por sabiduría va más allá de la sabiduría que necesitamos para manejarnos en esta vida o para saber qué decisión tomar en un momento dado. Orar por revelación tampoco tiene que ver con lo que el mundo considera oculto, misterioso. No es asunto de secretos. La oración de Pablo es por una sabiduría y revelación de otra dimensión que nos permita llegar a un mejor entendimiento de las Escrituras y de la obra de Dios en este mundo. Se trata de un entendimiento espiritual y personal. Por ejemplo, sobrepase lo que podemos conocer acerca de Dios en la creación. Es un entendimiento que está al alcance de los que conocen a Cristo, porque el Espíritu de Dios no habita en aquellos ni los guía a toda la verdad. En Juan 13, 16, 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Pablo está orando para que el Señor les conceda a los efesios este tipo de sabiduría y revelación que les permita conocer mejor a Dios. Es decir, ya lo conocían, como tú y yo, pero queda mucho por aprender, conocer y descubrir sobre quién es Dios. ¿Cuándo fue la última vez que oramos para conocer mejor a Dios? Esa pregunta se la hace la autora, me la hago yo y cada una de ustedes durante este tiempo en el que van a estar meditando en esta pequeña porción de la palabra, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. No deberíamos conformarnos con lo que ya hemos aprendido sobre Dios, porque nunca podremos llegar a conocerlo por completo de este lado de la eternidad. Nuestra mente es finita y limitada. Dios es inconmensurable y excede nuestro intelecto. Sin embargo, podemos conocerlo cada vez más. Él se ha revelado en su palabra y nos corresponde orar para hacerlo mucho más. En Jeremías 4, 9, 24 dice: mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia. ¡Ah, caramba! Oremos al Señor que nos ayude a conocer más a Dios profundamente a través del poder del Espíritu Santo, y que el Señor nos ayude a revelarnos esa grandeza, esa soberanía, esas multitud de atributos que Él tiene y que nosotros los nombramos y no los conocemos. Los nombramos y no los conocemos. Me incluyo. Bueno, que estén muy juiciosas, perseverantes en la oración, conociendo más y más al Señor, para que Él les dé espíritu de conocimiento y de revelación y de sabiduría, todas las cosas maravillosas que podemos encontrar en la profundidad de Dios, en la profundidad de Cristo, en la profundidad del Espíritu Santo. Nos hablamos el miércoles. Abrazos.